Pues buenas tardes, enhorabuena, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio y pues quiero compartir de la palabra de Dios en esta hora y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo sea el que guíe a tu servidor. Pues Padre bendito, en esta hermosa tarde, damos gracias Señor por este medio de transmitir su palabra, Señor, aún declarando que esta palabra será guiada a través de su Espíritu Santo y que será una palabra que edifique, que transforme, que llene, que restaure, que haga muchas cosas en la vida de las personas. Damos gracias en esta hora, ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues bueno, yo titulé esta prédica Despierta Iglesia. Tenemos que despertar, ¿verdad? Y pues le estaba diciendo a Dios, dame una palabra para poder predicar, y pues me llevó a esta y de verdad está padrísima. Quiero que me acompañes, si estás leyendo tu Biblia ahí en casa, quiero que me acompañes a Jonás 1, 5 y 6. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice aquí en la palabra de Dios, dice así, dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, dice, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dice en el 6, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Qué importante es la palabra de Dios, la importancia de que despertemos como iglesia. Mi amado, tenemos que despertar. Hay un sueño profundo en la iglesia, a nivel mundial. Hay un sueño profundo que está adormeciendo a las familias, y esta pereza, pues para mí es un demonio. Es un demonio, es una arma del enemigo en contra de la humanidad, con la finalidad de que se pierda toda esa gente. ¿Qué pasó acá? Jonás estaba en una desobediencia porque no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se confió y él dijo, yo me voy a dormir, me voy a descansar. Viene una tempestad en el mar y pues hubo un movimiento en la nave donde iban, entonces iban a perecer. Y dice aquí algo bien importante, que cada quien clamaba a su Dios, pero con D minúscula, a su Dios, pero ellos buscaban una causa, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ya todos clamaron y pues no les respondía a su Dios. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver cuál es la causa. Y dice aquí que el patrón de la nave bajó abajo y encontró a Jonás durmiendo, echándose una siestecita, y dijo, bueno, pues yo en lugar de ir para Nínive, voy para Tarsis, y de verdad vemos que se levanta una terrible tempestad y pues viene una tribulación para todos los que van en la nave, y a final de cuentas acá le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Algo bien importante, que como iglesia, en medio de la necesidad, en medio de una tempestad, yo no sé en qué tempestad estás pasando, en qué situación estás pasando, pero lo que dice acá la palabra de Dios, levántate. Nos tenemos que levantar, mi amado. Y muchas veces viene el desánimo, viene el cansancio, y de verdad que es lo que nos aparta de tener ese clamor hacia Dios. Y ignoramos la palabra y nos enfocamos a veces más en la tribulación, en la tempestad, en lo que estamos pasando, y a Dios le decimos, aguántame tantito, ahorita estoy con mi situación. Y nosotros así cuando predicamos en el hospital, hay gente que también así nos dice, espéreme, estoy esperando respuesta de los médicos, espéreme tantito. Y hacen esperar a Dios.
Y muchas veces nosotros también, así como iglesia, hacemos esperar a Dios y le decimos, espérate tantito, como que sentimos que nosotros podemos con nuestras situaciones, pero nos tenemos que levantar en un clamor, así como lo dice Jeremías 33:3, que clamemos a Él y Él nos responderá. Imagínate acá qué padre, o sea, la palabra de Dios está diciendo que el patrón de la nave le está diciendo a Jonás, quizás tu Dios tenga misericordia de nosotros y no pereceremos. Y es cierto, o sea, Dios tiene mucha misericordia de nosotros. En medio de la situación que tú te encuentres, que nos encontremos como iglesia, y déjame decirte que en los últimos tiempos que estamos viviendo ahorita, si nos quedamos dormidos, así nos vamos a quedar. No sé si te acuerdes, bueno, cuando Jesucristo iba a ser entregado, Él dice que se fue a orar y regresó y halló a sus discípulos durmiendo, cabeceando. Vino esa pereza, y para mí esa pereza, yo aquí le puse que, yo puse acá que la pereza tiene varias características, ¿verdad? Dice que tiene un adormecimiento, o sea, es un adormecimiento tanto física y espiritual, ¿verdad? Un desinterés, son características de la pereza, ¿verdad? Flojera, cansancio, apatía, y todo esto nos va a llevar a una pobreza espiritual. Y déjame decirte que para ahorita estos tiempos, si nosotros no nos levantamos a clamar, y no nada más por la necesidad que tengas, o si no tienes ninguna necesidad, pues aún así tenemos que estar clamando a Dios. Vemos esta situación, de este ejemplo de los discípulos de Jesús que no entendían, y hasta ahorita también está sucediendo lo mismo. Mucha gente no está entendiendo verdaderamente el llamado y están metidos en esa pereza, en esa flojera de no leer, de no orar, de no asistir a la congregación, de no asistir a la oración. O sea, de verdad, mi amado, queremos las cosas fácil, queremos que se haga a nuestra manera, sin compromisos. Y déjame decirte que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de compromisos, ¿verdad? Y de verdad, mi amado, yo te animo a que nos levantemos de ese sueño, ¿verdad? Yo puse acá, como cristianos, la palabra de Dios nos dice: levántate, dormilón, y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y si en esta hora tú estás batallando con alguna situación, de verdad, levántate. Te voy a decir una cosa: cuando tú estás acostado, cuando tú no tienes fuerzas, cuando tú no tienes ganas de hacer nada, déjame decirte que cuando lees una palabra y te paras de inmediato a orar, a clamar, de verdad Dios te fortalece. Dios te fortalece. Jesucristo, cuando se iba a orar, Él se estaba fortaleciendo. Se estaba fortaleciendo por la situación que Él iba a pasar. Y los discípulos, pues confiados, durmiendo, cabeceando, ¿verdad? Y otro ejemplo también que tenemos es de las 5 vírgenes insensatas que también cabecearon, ¿verdad? No llenaron sus lámparas de aceite, no esperaron al esposo, y ellas cabecearon. O sea, vino un profundo sueño y pues se quedaron afuera, ¿verdad? Mi amado, yo te invito a que no nos quedemos afuera, a que en realidad, de verdad, no desperdiciemos el tiempo. Prográmate y ponte a orar, ponte a leer, congrégate, no seas de los inconstantes, ¿verdad? Y para esto quiero que por favor me acompañes allá en tu Biblia a Proverbios 6 al 11. Proverbios. Dice aquí en la palabra de Dios, dice, Proverbios 6, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormitear y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vemos la importancia y de verdad de levantarnos de esa pereza. Habla aquí, pone un ejemplo de las hormigas. Y yo ahorita he estado yendo a un fraccionamiento y de verdad he visto una filísima enorme y lejos que van las hormigas cargando su alimento. Ahí van cargando su alimento. Y déjame decirte que si se les cae, ya no la levantan. Ya no la levantan y se siguen derecho. No sé qué tenga que ver, pero de verdad es padre ver, son una fila enorme y suben nosotros le podemos decir como montañas, ellos suben una barda, la suben y llevan su alimento cargando y ven la manera de llegar. No tienen capitán ni marinero y nosotros sí tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Jesucristo le dice a Dios, dale una oportunidad. Y está pidiendo oportunidad para nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros seguimos en la pereza, en el sueño, dice acá que va a venir una pobreza. Va a venir una pobreza, y no solamente en lo económico, sino una pobreza en lo espiritual. Y déjame decirte que el pecado, la maldad, es lo que nos lleva a esa pereza. El pecado, la maldad, la soberbia y pues la desobediencia. Con el simple hecho de desobedecer las cosas de Dios, estamos en una pereza. De verdad, mi amado, yo te animo a que te levantes, a que cuando sientas sueño, pídele a Dios que te dé esas nuevas fuerzas, que te dé esas nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque vemos los ejemplos de la palabra de Dios. Por ejemplo, Jonás, que se echó a dormir, pero también vemos cómo es que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. El profeta Job también oraba. Y todos ellos eran hombres de oración. Imagínate, Jesucristo, el Hijo de Dios, se iba toda la noche a orar y regresaba y los que tenían que estar intercediendo por él, estaban durmiendo. De verdad, mi amado, no ignores la palabra de Dios. No lo ignores, levántate, esfuérzate, acude a la oración, ora en tu casa. Te voy a decir una cosa, mi amado, te vas a fortalecer cuando también vengas a orar en la iglesia. Te vas a fortalecer cuando vengas a orar, a escuchar la palabra de Dios en la congregación. No nada más en tu casa quieras hacer tu propia religión, porque no te va a servir de nada. Entonces, mi amado, yo te animo a que busques de Dios, a que clames a Él y Él nos va a levantar, Él nos va a fortalecer. De verdad que pues vemos mucha necesidad, hay muchísima necesidad y las cosas ya no se van a mejorar. Te voy a decir una cosa, las cosas se van a mejorar para los que están en Cristo, pero para los que no están en Cristo van a seguir viviendo en ese sueño profundo y van a tener ese desinterés, esa desobediencia, esa flojera, esa apatía, ese cansancio. Mi amado, nosotros tenemos de verdad nuestra mejor fortaleza, que es Dios. Y para esto quiero que me acompañes por favor al libro de Romanos 12:11. En el libro de Romanos 12:11 dice la palabra de Dios, dice aquí en la palabra de Dios, Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Vamos a sufrir en la tribulación? Claro que sí, pero si estamos en la oración va a ser menos. Va a ser menos, de verdad, mi amado. O sea, la oración tiene que ser tu fortaleza. Y de verdad, mi amado, si tú le sirves a Dios, si tú estás en un ministerio sirviéndole a Dios, pero si no es tu fundamento la oración, entonces no sirve de nada, mi amado. A veces parece que le tenemos
miedo a Dios. Porque venimos a la oración y nos quedamos callados y nos quedamos ahí hasta un rincón y no queremos levantar nuestra voz porque parece que le tenemos miedo a Dios. Le tenemos más miedo a Dios que al diablo a veces, de verdad. Y a Dios no le tenemos que tener miedo, le tenemos que tener temor. Le tenemos que tener temor. Entonces yo te invito, mi amado, a que de verdad pues asistas a la oración, que ores. De verdad, mira, nosotros como siervos de Dios, si tú predicas la palabra de Dios, si tú sales a predicar, si vas a los hospitales, no sé, yo te invito, mi amado, a que de verdad que clames a Dios, porque si no te vas desarmado. Yo lo he experimentado de verdad, y he visto el poder de Dios en mi vida. De verdad, ha habido momentos en que pues yo me he sentido así, sin ganas, sin fuerzas, pero déjame decirte que me levanto y me pongo a orar, y créeme lo que se me quita. Hasta el dolor de pies, el dolor de cuerpo se me quita. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Y me quedo hasta día 6. Entonces, de verdad, mi amado, dice acá que seamos constantes en la oración. Y esta tarde yo te invito a que ores, a que te acerques a la congregación, en tu casa, que ores con tu familia, y que si ves que alguno por ahí está cabeceando, pues que lo despiertes y que lo animes y que le digas, despiértate, dormilón. Despiértate, dormilón, como lo dice aquí la palabra de Dios. Esta palabra apenas la dieron hace como un mes atrás, y yo tomé esta palabra, que tenemos que despertar, porque de verdad a veces vemos que la familia en la fe es inconstante. Vemos que las familias vienen cuando quieren, buscan a Dios cuando quieren. Imagínate si eso lo hacemos acá en algo presencial, imagínate en su casa cómo estarán. Por eso, mi amado, yo te animo a que allá en tu casa clames a Dios, que despiertes de ese sueño profundo. Yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Levántame a las 3 de la mañana. ¿Y sabes qué? Puntual, me levanta 10 para las 3. Y me pongo a orar a Dios, y de verdad es una fortaleza, Y hay días que también me despierto a esa hora, pero como que los ojos siento que me pusieron pegamento, que no los puedo abrir, pero sabes que yo me levanto porque yo pues hice ese compromiso con Dios de decirle, no necesito despertador, o sea, yo me levanto, o sea, levántame tú, Señor. Y créeme que ha habido días que yo me levanto y me siento bien, o sea, me siento ligerito, siento que ya dormí bien toda la noche, aunque han sido unas 2 o 3 horas las que he dormido, pero de verdad me levanto, me pongo a orar y veo cómo Dios es fiel. Dios es fiel. Y me quedo, o sea, sorprendido. Y sabes qué, déjame decirte que ahorita en estos tiempos, si no tienes sueño, si no te da sueño en la noche, no le eches la culpa al insomnio. Es Dios el que te está levantando. Es Dios el que te está diciendo, levántate a clamar, porque dice la palabra de Dios que tinieblas cubrirán la tierra. Entonces estamos en medio de tinieblas, pero nosotros somos luz y Dios tiene que resplandecer en nosotros, mi amado. Entonces yo te animo a que te levantes, no le eches la culpa al insomnio. Levántate a orar, aunque sea una hora, como lo decía Jesucristo, le decía a sus discípulos, ¿no habéis podido orar aunque sea una hora? De verdad, mi amado, o sea, tampoco te voy a decir ahora 5 o 10 minutos, ¿verdad? Porque pues no se vale. Yo te invito a que le des el tiempo a Dios. Y es más, no programes, pues exactamente una hora, lo que el Espíritu Santo ponga en ti. De verdad, mi amado. Entonces, yo te comparto esta experiencia de que Dios es fiel, de que Dios, si tú le dices a tales horas me despiertas porque voy a pararme a orar, a leer, Él te para esas horas. Yo le digo a Dios a las 3, me despierta a 10 para las 3 de la mañana. Y
Parece algo increíble porque te despiertas sin, o sea, nada más son los ojos, ¿verdad? Que están cargados, tienen un poquito de sueño, pero ahí en fuera el cuerpo, y yo sí me quedo de a 6, digo, no, pues qué padre que no tenga sueño, bueno, que me sienta ligero para poderme levantar e ir a orar. Y luego mi esposa se levanta a las 4, ella está programada a las 4 y se levanta a esas horas y pues a veces le cuesta un poquito por pues lo de la enfermedad, pero gracias a Dios se levanta y a mí me da gusto, ¿no? Y así nosotros, mi amado, en cualquier situación, tribulación, tempestad en la que tú te encuentres, dice Dios, levántate, levántate y clama. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros, y no nada más de nosotros, mi amado, de toda la gente que está pasando necesidad. Yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, y es una unidad en la que tenemos que estar, una unidad como iglesia. Y déjame decirte que vamos a ser fortalecidos. Déjame decirte que solamente así va a funcionar la iglesia, solamente así vas a funcionar tú como hijo de Dios, solamente así voy a funcionar yo. ¿Sale? Pues que Dios te bendiga y pues vamos a orar, y espero que esta palabra te haya hablado, que despertemos como iglesia. No estemos esperando a que otros oren por mí, no, levántate tú a orar, porque hay otros que están orando por ti. ¿Sale? Cierra tus ojos, vamos a orar. Pues Padre bendito, en esta hermosa hora damos gracias, Señor, por su palabra que dice que nos despertemos del sueño, del cansancio, del desinterés, de este sueño espiritual que ha caído. Señor, dice como título, despierta iglesia, y es cierto, tenemos que despertar, Padre, despertar a clamar a usted, y usted nos responderá, Padre. Lo declaramos en el nombre de Jesús, y declaramos que usted tendrá misericordia de toda esa gente que está en medio de la tempestad, de aquellos que ya están saliendo, de aquellos, Señor, que tienen una situación difícil, pero no se han levantado a orar, a clamar. Yo oro por esas personas, por el que está desanimado, por el que está cansado, por el que no tiene fuerzas. Padre, declarando que en esta hora usted los levanta y los fortalece, Padre. Damos gracias en esta hora por este tiempo, Padre. Gracias por su amor, su misericordia, su fidelidad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga. Hasta pronto.